pasa un carro y me acerco a la ventana porque ellos voltearon hacia la oficina y, y se retorna, ¿sí? Entonces yo digo, chin, ¿qué onda? ¿Qué hago? Cerré la puerta, me fui atrás del escritorio y me escondí. Para ser pescador de atún, te tienes que enfrentar a los elementos, principalmente el mar. Pero como el mar se comporta de distintas maneras cada día, dependiendo pues obviamente de las corrientes de la atmósfera, sobre todo esta que estamos teniendo, que es la fría, y luego el choque de las calientes, que viene del sur, y ahí es donde aparecen tus enemigos, las tormentas, los chubascos. Entonces, la búsqueda del atún te enfrenta a la naturaleza en una manera muy dramática. Puedes amanecer con tu taza de café, disfrutando la salida del sol, y te volteas para el otro lado y ahí viene la tormenta. Entonces aprendes a anticiparte. Y la otra es que pierdes el miedo, principalmente porque te enfrentas a ti mismo y es donde están los mayores miedos, ¿sí? El mar te enseña a definirte porque no tienes con quién hablar, sino contigo, ¿sí? Y puedes compenetrarte en las historias de la gente, de los tripulantes. A mí me tocó, normalmente un barco de atún lo manejan 21 hombres. Mayormente adultos, ¿sí? Y cada quien tiene una historia que contar, ¿sí? Yo fui un joven muy inquieto, que trabajó en el rancho, que fue monaguillo, que conoció San Lucas, y cuando estuve en las escuelas normalmente agarraba liderazgo por alguna razón. Cuando llegué al barco, pues analicé a toda la tripulación. Había un muchacho joven, que era un nayarita. Me platicaba que su familia era de la sierra y nos encontramos muy bien y éramos aventureros dentro del barco. O sea, el cuento de Estados Unidos de que matábamos el delfín, eso nunca fue cierto y se probó en juicio. Nosotros nos tirábamos al mar para salvar el delfín. Me tocó salvar delfines así recién nacidos, y una madre delfín jamás la vas a sacar de las redes si su hijo, su cría, no sale primero. Entonces, pues empiezas a entender muchas cosas, ¿no? Cuando nos dieron la noticia de que del embargo, pues que ya no se recibía atún, porque las empacadoras pues ya no podían sacarlo, ya no podían venderlo. La lata de atún quedó en los almacenes. Y esa fue la razón por la que me preguntó mi padre qué íbamos a hacer. Él me decía cabrón a mí, no me decía Norma, por alguna razón. Y le contesté, así como dices tú, algo va a salir.
Y esa respuesta yo la empecé a recibir de él cuando empezamos a trabajar ya en los aviones. Salíamos y pues no encontrábamos pescado, era un día de exploración únicamente. Él tenía mucho valor, salía a 80 millas afuera o dentro del mar. Y siempre me contestaba, algo va a salir. ¿Sí? Entonces eso te inyecta una especie de esperanza, de fe, de seguridad en que algo va a estar ahí para ti, ¿okay? En el tiempo más duro que tengas. Cuando esto sucedió, entonces el San Lucas llegaba hasta por aquí así, la casa de pilotos de Sebastián Romo, aquí donde tiene la escuela. Hasta allí llegaba prácticamente San Lucas. Muchos terrenos de aquí, casi toda esta parte del cerro eran de mi papá. Y para contribuir con las calles, Sebastián Romo trajo la máquina que está ahí en Pionero. Con esa máquina se abrieron estas calles. Y mi papá, a cambio de eso, le dio algunos lotes, incluyendo ese de ahí. Mi papá su dinero lo invirtió en tierras. Él compraba tierras muy grandes. Por ejemplo, el predio Brisas del Pacífico es un predio de 200 hectáreas que fue originalmente de Ildefonso Green. Ildefonso Green, por andar en la defensa del pueblo contra los filibusteros, necesitaba parque, entonces dejó de pagar los impuestos de la tierra, se subastó y lo compró mi papá. Luego está el predio Cangrejos, que es un predio muy grande donde hicimos la colonia, tiene 600 hectáreas, y ese predio también lo compró con lo que ganaba en la pesca, y lo puso a nombre de un tío abuelo, de Daniel. Posteriormente hicieron una donación, le regresó el terreno, y luego el predio San Cristóbal. El predio San Cristóbal lo formaba donde es Diamante, donde es el rancho San Lucas, y el resto del terreno que queda todavía. Pero mi papá fue dueño de la mitad de San Lucas, y es donde él metía su dinero. La razón por la que yo dejé la escuela, ya te la comenté, pero principalmente porque en ese tiempo se vendía mucho la tierra en fracciones grandes, y había una persona aquí que le manejaba el negocio de la venta de tierra a mi papá, y pues ya yo me di cuenta que no andaba muy bien el negocio. O sea, andaba bien para ellos, pero no para mí. Y decidí, que fue una de las decisiones más fuertes que me tocó tomar, porque después de toda la experiencia que yo agarré en la búsqueda del atún y en el trabajo de los barcos, me llamaron de Estados Unidos para contratarme en un barco nuevo, recién salido, que acaban de botar. Se llamaba El Cabrillo, eran 1,250 toneladas con helicóptero. Mi solución era llegar a los helicópteros para dejar de andar en el mar en los aviones. Y mi idea era, en las cofas de los barcos con los que trabajábamos, poner una especie de helipuerto. Y así ya no teníamos que regresar a tierra, nos quedábamos en los barcos. Cosa que me quedó en camino por lo del embargo. Vendí el avión, recibí la máquina, y conocí a un ingeniero
Porfirio Gómez. Y le dije a él: oye, Porfirio, ¿cómo se hace un fraccionamiento? Y pues ya me explicó en ese tiempo la topografía, qué es lo que usaban. Empecé a viajar a La Paz, al gobierno del estado, y empecé a tramitar mi primer fraccionamiento. Fue un campestre, que por cierto la lotificación mínima era de 5,000 metros cuadrados por lote. Yo les decía que no era posible, porque San Lucas iba a crecer y cómo íbamos a quedar ahí atrapados entre 5,000 metros y cosas de eso. Total de que logré que me autorizaran 2,500 metros por lote. Y con un poco de dinero que traíamos y un crédito que conseguí con Banco Somex, empecé a trabajar ese fraccionamiento con esa máquina. Y así fue como hicimos el campestre, que fue mi primera aventura. Una anécdota que te puedo contar aquí, y en relación a los miedos que vas enfrentando en tu vida. El paso de técnico a empresario fue muy difícil. En donde yo tenía la oficina de la pesca, colgué en la pared el primer planito, ese de los 2,500 metros por lote, y puse un escritorio, y le puse el nombre a la oficina, se llamaba El Marino Real Estate. Y mi logotipo era una ancla, ¿sí? Se seña, ¿no? Y pues ahí estoy, ¿no? Ahí estoy. Tenía la puerta en la calle, una puerta de vidrio, de tal manera que yo miraba a quién pasaba, ¿no? Y pasaban muy pocos carros. Pero un día pasa un carro y me acerco a la ventana, porque ellos voltearon hacia la oficina y se retorna, ¿sí? Entonces yo digo: ¡chin! ¿Qué onda? ¿Qué hago? Cerré la puerta, me fui atrás del escritorio y me escondí. ¡Chin! O sea, yo me di cuenta que no estaba preparado yo para un encuentro de negocios, de algo que yo estaba haciendo, pero entendí que no creía en lo que yo estaba haciendo. El ímpetu era el que me hacía actuar, ¿me entiendes? Pero desconocía todo el tema inmobiliario. Esa acción... ¿Y tocaron o no tocaron? Sí. ¿Y? No salí. No abrí. No les abrí, te lo juro. No. Y cuando ya se fueron, dije: uff. Sí, y fui a abrir la puerta, entonces me regresé y me encontré con lo que me acabas de preguntar. ¿Cómo fue esa transición? ¿Sí? Realmente creo que en ese evento yo perdí el miedo y me convertí en la persona más inquieta. Me he enfrentado con el gobierno del estado, con Manuel Angulo, con Jáuregui, con Orozco, con Avilés, con el equipo de planeación urbana, con el de ecología. Hice mi primera crítica, un CD, me acuerdo cuando los primeros CDs, a la cuestión de la basura, cuando debe haber sido en los 90s, 92, no me acuerdo. Hicimos la producción de así una entrevista, que también me empecé a entrevistar en medios. Yo era de cabinas de radio, San Lucas va mal. Cuando las primeras manifestaciones, pues, del destino que estaba tomando San Lucas, y yo lo miraba mucho en el tema de la basura,
que era un tiradero aquí y otro allá y punto, ¿no? Pero sí me empecé a manifestar. Hice un video en Tijuana, allá se hizo la edición en Tijuana. Yo tuve un hermano que fue fotógrafo profesional. Con él fotografiamos todo el estado. ¿Cuál de tus Aprovechando. hermanos? Yo tuve dos medios hermanos, Víctor Hugo y José Carlos. Víctor Hugo se dedicó a las joyas en la Revolución en Tijuana y José Carlos, él por la fotografía. Tenía una cámara Hasselblad alemana, con eso fotografiamos todo el estado. Y como yo tenía el avión y ya nomás lo usaba para dar la vuelta, antes de su venta, entonces aprendí a volar para un fotógrafo. ¿Sí? Y volamos todo el estado, hicimos algunos contratos con el gobierno. Y él me empezó a meter ideas. ¿Sí? Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, mira que San Lucas hay que cuidarlo. Él era como ustedes, era un enamorado de la Baja, la fotografió por todos lados. Él se quedaba, por ejemplo, una anécdota, en la misión de Todos Santos. Se quedó no sé qué tantos días en la misión, allí a un lado del cuarto del curita, y lo ayudó a remodelar la misión de Todos Santos. Y era muy apasionado a la fotografía. Tiene muchísimas fotos de su época de aquí de San Luis. El Faro Viejo, él tiene fotos maravillosas, porque además era un artista el tipo. ¿Y exhibe sus fotos o las tiene solo para él? Él ¿No las publican ni nada? No, las tiene su hijo. Él falleció hace unos años y se quedó toda la fotografía. Qué maravilla Era fotografiar desde el aire. Sí, Porque sí, en ese sí. tiempo no se usaba dron, o sea, No. no había. Entonces, Ujú. qué maravilla debe de haber Sí. sido eso. Pero aquí mencionas algo que me llamó la atención. Dice, Norman también recuerda correr sobre las maderas del viejo muelle para llegar al emperador azteca, el barco tunero que comandaba su padre. ¿Dónde Ujú. estaba este muelle? El muelle que platicó Lalín, sí, era el muelle de la planta empacadora donde atracaban los barcos para que don Luis Bulnes y Conchita Bulnes recibieran la carga. Luis Bulnes iba y supervisaba la llegada del barco y ordenaba a Conchita que prendieran un riel donde se echaba el pescado, y ya de ahí el riel lo llevaba a la planta empacadora. Entonces, en ese muelle sucedía toda la infancia. Además de las aventuras de Lalín, ahí nosotros nos brincábamos al agua, nos divertíamos, y es donde eran los recibimientos de los pescadores. Soy Norman Ceseña Angulo, nativo de aquí de Cabo San Lucas, donde radico desde mi infancia y vivo feliz.